Imaginario es un podcast donde hablamos de tu salud mental, física, emocional y espiritual. Te compartimos experiencias, historias, audios y recomendaciones para crear una mejor experiencia de vida. El podcast de hoy es una reflexión en solo de mía. Disfruten y no dejen de comentar y seguir en nuestras redes sociales. Se los agradecemos enormemente. Gracias. Bueno, como ustedes saben, el juicio de Johnny Depp y Amber Heard terminó el día de ayer, miércoles. Y como ya sabrán, el jurado decidió a favor de Depp. Y voy a comenzar por decirles que yo estoy a favor de esa decisión a la que llegó el jurado. Mas este podcast en particular no busca hablar de culpables o dar información específica sobre el caso. Ya 6 semanas fueron suficientes. Lo que sí busca es tocar algunos puntos que a mi juicio son muy importantes de rescatar. Punto número 1. La toxicidad en las relaciones. Una relación debería de estar basada en el amor y el respeto mutuo, no en un jalo, ignoro, grito, empujo o pego. Así de simple. Como hablamos en uno de nuestros anteriores podcasts, existen relaciones sumamente tormentosas de las que desgraciadamente pareciera que uno no puede salir muchas veces porque no quiere, porque tiene miedo o porque siente vergüenza incluso. Y no podemos satanizar a alguien que está atrapado, atrapada, atrapada en una situación así. Sí podemos intentar hacérselos ver, hacérselos saber, pero va a ser esa persona quien al final va a decidir si quiere verlo o no. Lo que sí podemos hacer es ayudarles a saber, hacerles saber que estamos para ella o él y que van a poder contar con nuestra ayuda. Ahora, punto número 2. No podemos comernos enterito todo lo que dicen los medios de noticias ni de las redes sociales. Literal, estas semanas decidí ver el juicio completo para que yo pudiera armar mi propio juicio al respecto. Por supuesto, sí vi redes sociales, sí leí las noticias que salían después de cada día del juicio. Y la manipulación de los medios con respecto a cómo presentan la información es gravísima. O sea, mismo tema en cómo se mueven los músculos en las redes sociales. O sea, ya sea porque tienen vida propia o porque son impulsados por bots a favor de uno o del otro. En este caso, los bots parecían activarse en pro de Amber y el músculo que tenía vida propia de los fans y de los no fans de Johnny Depp. Pero además de esto, lo que es gravísimo es que mucha gente que quizá no vio el juicio completo lo que hace es entra a ver alguna nota o a ver lo que se posteó en las redes sociales y entonces empieza a armarse un juicio completamente distorsionado de las cosas que se publicaron en los medios, no de lo que están escuchando, no de las pruebas, no de todo esto, sino de los memes incluso, ¿no? Entonces, importantísimo no comerse todo enterito. Punto número 3. Que alguien pierda un juicio no significa que no siga siendo un ser humano. En este caso, por ejemplo, si ella hizo una falta gravísima como esta difamación sobre un acto de violencia hacia ella, eh, para obtener un beneficio propio, es decir, no lo hizo porque realmente haya sucedido, sino por obtener literal algo a partir de eso. Eh, Eso no le quita que ella siga siendo un ser humano y, y claro, ella no debió de haber perdido de vista que Johnny Depp también era un ser humano, ¿no? Pero un poco mi punto es, ¿por qué tendríamos todos los demás, o sea, la multitud, que rebajarnos a tratarla como ella trató a Johnny Depp? Y esto lo hablo en las redes, en los memes, por supuesto que se genera un enojo y una violencia hacia ella que, híjole, no sé, o sea, me parece
me parece muy fuerte porque no es una persona, no es su psicólogo, no es su familiar diciéndole, oye, hiciste algo mal. O sea, el sistema legal está para decirle, aquí, sabes, chava, te equivocaste, pero toda la multitud, todos que somos nosotros, o sea, no está cool, no está chido irnosle encima con esa misma violencia, enojo, ¿no? O sea, ella ya pagará lo que tiene que pagar, ya, o sea, tendrá o no tendrá papeles en Hollywood, la contratarán o no la contratarán, aprenderá o no aprenderá, yo qué sé, pero eso no exime que ella sea un ser humano. Y me parece que eso todo el resto del mundo que no son la gente que la apoya, no deberíamos de perderlo de vista. Siguiente punto. Este juicio, por supuesto que no muestra la realidad de las situaciones que puede vivir una víctima de violencia en otros países, empezando porque el sistema legal no es el mismo, ni tampoco el nivel de corrupción que puede existir en un país o en otro. Tampoco es el mismo. Ni tampoco lo es el networking que tienen ambos como celebridades. Por supuesto que eso no refleja en absoluto las relaciones que pudiera tener una víctima de abuso, que no sea una celebridad y que no tiene esa cantidad de dinero, ni de conectes, ni de nada. Y hablo por los dos, hablo por Amber Heard y hablo por Johnny Depp. O el siguiente punto, una víctima de abuso es una víctima de abuso sin importar su género. Punto. El siguiente es, sí, por supuesto, las mujeres tenemos historias que contar que en número no tienen comparación a las que existen de los hombres. Mas eso no significa que un hombre no pueda o no haya sido víctima de un abuso. Yo he conocido de cerca dos casos. Uno de ellos fue un amigo que lo conocí en Nueva York, y nos platicaba que había sido víctima pues de la que fue su esposa en su momento, y que ella literal, o sea, era un abuso emocional, un abuso mental y un abuso físico también. Y bueno, de eso les platiqué por ahí en otro podcast que estaba yo con Rodrigo, eh, más claro que existen estos casos, por supuesto. Inclusive me enteré de otro caso en el que un chico me decía que él en su sexualidad no le gustaba hacer, eh, ya saben, como estos juegos como de pronto como de spanking o de, no sé, o sea, que hubiera no necesariamente una violencia, sino más bien un juego consensuado entre ambas partes, porque se había enterado del caso de alguien más al que por estar haciendo eso, la mujer, o sea, la chica, lo acusó de haberla violentado sexualmente. Entonces, bueno, sea esa historia cierta o no, no quiere decir que un hombre no pueda ser una víctima. El siguiente punto que yo considero es que ACLU nunca debió de haber accedido a utilizar a Amber como su rostro y su bandera en un movimiento tan importante y de tanto valor para todas las mujeres que existimos allá afuera. O sea, es un movimiento que busca representarnos y definitivamente no puede basarse en una culpabilidad no comprobada. Y de verdad, o sea, si ustedes quieren armarse una opinión verdadera, vean todo el juicio, échense todo el juicio. O sea, bueno, si tienen tiempo, pero no pueden basarse en si ella es bonita, en si él es famoso, en si él tiene algunos amigos
por aquí o en si ella tiene estos amigos por allá o no, no, ¿saben? O sea, esto va mucho más allá. Eh, es importante no dejar de ver todo lo que sucede a nuestro alrededor y, y entender bien en este caso particular, hablando del juicio de Johnny Depp y de Amber Heard, eh, poder realmente ver lo que se presentó y entonces armarte una línea de pensamiento propia, no, no lo que viste que dijo tu amigo, no lo que te insinuó el meme, no lo que te presentó la noticia o el artículo en que hubiera estado en Vogue o en el Washington Post o en el Reforma o en el cualquier o en el no sé, cualquier periódico. Súper importante. Eh, ahora, ahora vamos a este punto. Algo que ella argumenta hoy, bueno, no hoy, pero me entienden, es que esto fue un gran retroceso para las víctimas porque argumentaba que no, el no tener grabado a Johnny Depp en el alegato de que él la estaba golpeando, eso hizo que no le creyeran. Y sí, por supuesto, Amber, existen muchas mujeres que han sido violentadas que efectivamente no tienen forma de comprobarlo, ninguna. Y sí creo que gracias a ti, a esto que estás diciendo post juicio, es que sí puedes levantar un punto sobre cómo ayudar a las víctimas a obtener esa credibilidad. Ahora, Amber, sigue insistiendo por esa vía porque probablemente puedas ayudar a alguien. Sin embargo, a mi punto de vista, a partir de, como les dije, de haber visto todo el juicio con pruebas, testigos, etc., es que este tema en particular no es el caso de Amber. En realidad sus argumentos estaban completamente vacíos, comenzando porque si Johnny hubiese abusado de ella, es él quien habría puesto fin a su carrera por 6 años, para luego televisar o transmitir todos sus secretos más vergonzosos y exponerse no solo a él, sino a él, a su familia, a sus amigos, quienes además estuvieron a su lado en todo momento. Y, de verdad, véanlo, no estuvieron a su lado desde un punto de lealtad por poder, sino desde esa lealtad amorosa y respetuosa que solamente le guardas a la gente que amas o que respetas desde un lugar amoroso. Y sí, un o una monstruo sigue siendo un o una monstruo aunque se esconda, pero es cierto que tarde o temprano se evidencia. Yo no creo que este fuese el caso de Johnny Depp, honestamente. Ahora, esta mujer se sentía sumamente celosa de la fama de Johnny Depp y sin embargo parece nunca haberse dado cuenta del poder que siempre tuvo. O sea, actuó con malicia para como, o sea, destruirlo de esa manera, o su vida y la de su entorno, con una fabricación de historias y hechos que parecían haber estado orquestados cual si fuera la mejor wedding planner del mundo. Y sin embargo, ese poder absoluto que tenía en sus manos, eligió usarlo para hacerle un mal, en este caso a Johnny Depp, y al entorno de ambos, no solamente el de él, el de ambos. Y algo que señaló la abogada de Johnny Depp, Camille, es que Amber Heard es alguien que quema puentes. Y fue evidente, todos los que fueron sus mejores amigos y que vivieron a expensas de Johnny Depp, dejaron de relacionarse con ella y solo quedó su hermana a su lado. Noten lo que les digo de la ex mejor amiga de su hermana en un momento más. Ahora bien, que no sea un monstruo o una monstruo para todos o todas no quiere decir que no lo sea para una persona. Volvemos al tema de la toxicidad y la codependencia y las relaciones tormentosas. La violencia sí es violencia. Así le peguen un mueble, le griten, ignoren, peguen o maten a una persona. Hay distintos niveles de violencia. Ahí está el violentómetro, pueden buscarlo en Google. Y si tú te encuentras en una relación de violencia,
es muy importante que busques ayuda. Y si no te sientes con la habilidad de salir por ti misma o mismo de esa situación, y aún cuando pudieras hacerlo por ti mismo o misma, siempre va a ser importante que lo cuentes a alguien más, de tu absoluta confianza. Sí entiendo que tendrás que hacer de lado esas emociones o sentimientos de vergüenza, por supuesto, pero es un momento en el que necesitas de alguien más y siempre pedir ayuda está bien y siempre habrá alguien dispuesto o dispuesta a escucharte y ayudarte. Otro de los puntos que dijo Amber al cierre del juicio es que toda la gente, bueno, que él había ganado el juicio porque Johnny Depp los había comprado o por su poder, ya sea desde una supermodelo o sus amigos o sus ex-managers, una ex-amiga de la hermana de Amber, que además fue alguien que insistió a la hermana de Amber que no hicieran eso a Johnny Depp y se alejó, dejó de ser su amiga. Y le escribió una carta que de hecho está publicada desde hace mucho tiempo, diciéndole, vente a este lado, no te quedes ahí porque sea tu hermana, etcétera. No, no está bien estar haciendo eso. Eh, También testificó alguien que trabajó para TMC en los años en los que sucedió todo esto, la terapeuta, doctores e incluso la policía. O sea, el argumento de Amber Heard era que todos ellos se habían subido al estrado y habían mentido o habían apoyado a Johnny Depp porque él era un hombre de poder. Si fuese un hombre de poder, como ella argumentaba, entonces, ¿por qué los últimos 6 años de su carrera todo se fue a pique? No dudo que sea un hombre de poder, pero se los acabo de decir hace un momento. El, el poder que tiene Johnny Depp viene desde una relación de amor y de respeto y de cariño hacia los demás. Échenle un ojo a toda la gente que se presentó ahí y cómo se expresan en relación a él. Y en cambio, en el caso de todas las personas que testificaban para Amber, realmente se veían muchísimo más desde la frialdad, el cálculo y la conveniencia. Ahora, esto no quiere decir que no pueda ser verdad. Y si bien no pareciera ser este el caso, a mi juicio, sí este tema que expone Amber acerca de el poder de otra persona para que no le hagan, para que no le hagan caso o que no le crean sobre algo que les sucedió. Por supuesto que sí sucede en muchos otros países donde la impunidad es el pan de todos los días y donde aun cuando pudieran existir pruebas de una persona que atacó, golpeó o peor a otra, lamentablemente sí se puede ir libre y simplemente el hecho se desvanece. Ya nadie se acuerda. Por eso el movimiento de Me Too y por eso el movimiento de Men Too. Porque si bien este caso no es el ejemplo de todos los casos que hay allá afuera, sí algo que nos hace recapacitar es que aquellos o aquellas que de verdad no tienen voz, para eso existe el movimiento. Ahora, bueno, para mí este caso en particular no se trata acerca de ser feminista o no, ni se trata de un retroceso o avance sobre el movimiento Me Too. Para mí, esto realmente se trata acerca de estar presente para nuestras amigas y amigos que están inmersos en una relación tóxica con tintes violentos. Puede ser una relación de pareja, puede ser una relación familiar, puede ser una relación de amistad escolar, lo que sea. O sea, se trata de no agarrar la bandera de Me Too como un argumento de odio a los hombres o una aseveración de que siempre las víctimas son mujeres. Las víctimas son víctimas sin importar su género, sea cual sea. Se trata de alzar la voz cuando ves una injusticia como lo hizo la ex amiga de la hermana de Amber,
como lo hizo el cuate que trabajaba para TMC, como lo hizo el cuate que trabajaba en un bar y observó todo lo que sucedía. Se trata de entender también que no todo lo que nos dan de comer los medios o las redes sociales es cierto ni hacia un lado ni hacia el otro. Es mucho, pero por mucho más valioso poder formarte un juicio propio. Este tema de no aprender todo lo que nos dicen, sino desaprender todo lo que nos dicen y realmente poder pensar es sumamente importante y más en esta época. Así que todo lo que yo les acabo de decir es una opinión personal y pueden o no tomarlo y pueden o no coincidir y está bien. El punto es que cada uno pueda armarse su propio juicio. Ahora, en cuanto al movimiento Me Too y Men Too, todos y todas y todes requerimos seguir cada uno desde nuestra trinchera, cada uno desde nuestro país, alzando la voz por las víctimas de abuso. Porque recordemos que ni todas son Amber Heard, ni todos son Johnny Depp. Sea quien consideres víctima y perpetrador. Y que la verdad siempre prevalezca.